Veníamos del encuentro anterior, habíamos llegado a dar todo lo que era, o al menos la parte que más o menos venía relatando un poco yo. Lo que era el recurso, bueno, Belén había dado la parte de aclaratoria y revocatoria, yo había dado de la parte de apelación lo que era el recurso concedido en relación en todas sus vertientes. No sé si a alguno le quedó alguna duda de la parte de recurso en relación. Si quieren, me ponen por el chat y la aclaramos. Si no, continúo con lo que quedaba para hoy, que era el recurso concedido libremente. Y después arrancamos con los extraordinarios ya de provincia de Buenos Aires. Nos va a quedar para la semana que viene recurso extraordinario federal y las quejas de todos los recursos, tanto de apelación como de los extraordinarios de provincia de nación, que como todas guardan sus similitudes, es más fácil explicarlas todas juntas que irlas explicando sobre cada recurso. Bueno, si no hay dudas, arranco con el recurso concedido libremente. Algo habíamos adelantado la vez pasada, que el recurso concedido libremente se da solamente respecto de las sentencias definitivas de los procesos ordinarios y sumario. No existe otro recurso que se conceda libremente que no sea en esos dos procesos y solamente respecto de la sentencia definitiva. Respecto de los efectos y del trámite que habíamos hablado, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que los efectos teníamos suspensivo y devolutivo, y el trámite teníamos inmediato y diferido. El trámite inmediato era cuando el recurso, luego en el caso del recurso en relación, luego de la sustanciación del recurso, subía a la alzada para ser tratado inmediatamente. El diferido, cuando se difería para el momento en que se tratara la apelación de la sentencia definitiva. Y el devolutivo era el que no suspendía los efectos de la resolución apelada, y por el contrario, el suspensivo era el que sí suspendía. Habíamos hablado de que el devolutivo era, entre paréntesis, un efecto no suspensivo. Bueno, el recurso de apelación concedido libremente es siempre con efecto suspensivo y siempre de trámite inmediato. Se interpone ante el órgano que dicta la resolución, ante el juzgado de primera instancia. Solamente se interpone, no se funda. La fundamentación se hace en la alzada, en la Cámara, a diferencia del recurso concedido en relación, y el juzgado se limita a conceder el recurso, concédese libremente y se eleva el expediente a la Cámara. No tiene otro trámite que ese. Se eleva el expediente a la Cámara, donde continúa el trámite del recurso. Los plazos en la Cámara, desde que llega el expediente, lo primero que va a pasar, si no tuvo erradicación anterior, llega a la presidencia de la Cámara, se sortea el expediente, va a quedar radicado en alguna de las salas, y apenas llega a la sala, lo primero que se hace es verificar que el expediente esté en condiciones y se pone el código, dice que se pone en secretaría o se pone en la oficina para expresar agravios. Va a quedar, lo que quiere decir es que va a quedar en casillero para que ustedes puedan fundamentar el recurso. Esa notificación del primer auto, del auto para expresar agravios, se hace por cédula al constituido electrónico, y van a tener, según sea el caso, si es sumario, 5 días para expresar agravios; si es ordinario, 10 días para expresar agravios. Y acá es donde empieza un poquitito la parte engorrosa del trámite. ¿Por qué? Porque lo que nos permite hacer el código dentro sí, dentro del procedimiento de la alzada, nos va a permitir hacer una serie de cosas que no nos permitía otro tipo de recurso.
Y eso lo vamos a poder hacer dentro de los 5 días para expresar agravios, sea ordinario o sea sumario. Entonces, dentro del sumario tenemos 5 días para expresar agravios, ok. Dentro de esos 5 días podemos hacer esta serie de cosas que ahora les voy a decir. Dentro del ordinario también tenemos 5 días, con lo cual lo tenemos que hacer dentro de los primeros 5 días que hay para expresar agravios, porque los días siguen siendo 5, sea sumario o sea ordinario. Lo que permite el código hacer en la alzada con el recurso concedido libremente es hacer replanteos de prueba que se haya denegado en primera instancia. ¿Qué prueba se va a poder replantear? Se va a poder replantear la que está mal denegada en primera instancia o que se declaró mal una negligencia, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto la clase anterior que precisamente esas son las resoluciones de prueba que durante la sustanciación del proceso el código las declara inapelables, o sea, tienen el carácter de inapelable precisamente para no hacer engorroso el trámite del proceso, no se vaya a la Cámara por cada cuestión de prueba denegada. Entonces, lo que pasa es que todas esas cuestiones que a lo mejor pueden estar mal denegadas, muchas veces también, muchas veces puede haber un error, se pueden replantear en la alzada para que se pueda reeditar la prueba que está mal denegada o con una negligencia mal dictada, por ejemplo. También se van a poder agregar los documentos de fecha posterior al llamamiento de autos para sentencia de primera instancia, ya lo que serían los nuevos documentos. Se van a poder denunciar hechos nuevos. ¿Qué hechos nuevos se pueden denunciar? Los que no pude denunciar en primera instancia. En primera instancia, tengo la posibilidad en Provincia de Buenos Aires de denunciar hechos nuevos hasta 5 días después de notificado del auto de apertura a prueba. En Nación, para ir haciendo ahí la distinción, es exactamente lo mismo, pero hasta 5 días después de notificada la audiencia del artículo 360, la audiencia preliminar. Entonces, todos los hechos que yo tome conocimiento con posterioridad y no tuve, lógicamente, la posibilidad procesal de denunciarlos en la instancia de origen, los puedo denunciar en la alzada y en el caso en que sea admitido ese hecho nuevo, voy a poder producir prueba respecto de esos hechos. También voy a poder pedir apertura a prueba en segunda instancia. Todo esto que les estoy diciendo es muy restrictivo. La verdad que son los menos los casos en que se admite, pero bueno, da la posibilidad muchas veces de dar vuelta la suerte de un expediente que a lo mejor por alguna de estas condiciones hayan tenido un resultado adverso. Otra cosa que van a poder hacer, o mejor dicho, van a tener que hacer, en el caso de que hayan apelado durante el proceso y les hayan concedido algún recurso con efecto diferido, dentro de estos primeros 5 días hay que fundamentarlos. Es el momento para fundamentar los efectos diferidos en el caso. ¿Perdón? ¿Alguno? No. El momento para fundamentar los recursos concedidos con efecto diferido son los primeros 5 días de este plazo para expresar agravios. Ya que le venía haciendo la distinción con Nación, acuérdense que en Nación no existe el proceso, no existe más desde el 2004 el proceso sumario. Así que el único plazo que tienen para expresar agravios es de 10 días del ordinario, y van a tener estos primeros 5 días para hacer esta serie de cosas que dijimos. Bueno, de este planteo que hayan podido hacer, se va a correr traslado conjuntamente con la expresión de agravios y previo al llamamiento de autos para sentencia, la Cámara va a decidir si admite o deniega esta serie de cuestiones que pueden plantear. La actividad principal, fuera de esto que hablamos, es la expresión de agravios. La expresión de agravios, como habíamos visto en la clase anterior, tiene que ser, como dice el
el 256, el 260 en Capital, una crítica concreta y razonada de la sentencia. No se puede remitir o no debería remitirse a fundamental, a veces no queda otra, pero no debería remitirse a fundamentaciones anteriores o otros escritos, tiene que ser autosuficiente. Hay una serie de cuestiones que no vamos a poder plantear, no vamos a poder traer cuestiones que no hayamos propuesto al juez de primera instancia. Ahí está el artículo 272 del código que va a decir que la alzada no se va a poder abocar a cuestiones que no hayan sido propuestas al juez de primera instancia, y esto es un poco una restricción del código, pero fundamentalmente lo que busca también es garantizar la doble instancia. Porque si no es una cuestión sorpresiva que se introduzca en la alzada, salvo que haya sido una cuestión que haya nacido con la sentencia dictada en primera instancia. Esto es lo mismo que va a pasar, ya vamos a ver lo que es cuando venga la parte de extraordinario federal, lo que es la cuestión federal, o dentro de un rato cuando veamos los extraordinarios de provincia, lo que el código de alguna manera lo llama en doctrina la cuestión constitucional, que también depende de dónde se da, lo vamos a plantear ahí. Si a mí la cuestión federal, por ejemplo, dicen uno de los requisitos de que esté planteada en todas las, y mantenida en todas las instancias, pero si a mí la cuestión federal, el nacimiento es a raíz de la sentencia de Cámara, no tuve posibilidad de plantearla con anterioridad. Entonces, bueno, esto es un poco viene a cuento de lo que les decía del artículo 272. ¿Puedo agregar una cosa? Perdón. Sí, por favor. Respecto de lo que vos decías del replanteo de prueba, también es potestad de la alzada, sin perjuicio que la parte no pida el replanteo de prueba, hacer o mandar a hacer medidas para mejor proveer, que es una potestad jurisdiccional, que no es planteado por la parte, y que pasa mucho, por ejemplo, en los casos de familia, o también en los casos mala praxis, alguna cuestión más sensible, ¿no? Donde, por ejemplo, los informes que se hicieron del equipo interdisciplinario pasaron un año y medio, 2, y cuando llega la alzada, esos informes ya están viejos, ¿no? Para ver cuál es el estado actual de esta familia. Por lo cual, antes de dictar la sentencia o antes de llamar a autos para la sentencia, muchas veces el tribunal de alzada puede dictar una medida para mejor proveer y mandar a hacer nuevos informes para completar esta historia, digamos, de expediente, ¿no? Listo. Perdón la interrupción. No, por favor. Bueno, una vez que se expresaron los agravios, se corre traslado, tanto de los agravios como del resto de las cuestiones que se hayan podido plantear, las que decíamos, hechos nuevos, documentación que se haya agregado, nuevos documentos, replanteo de prueba, pedido de apertura de prueba en segunda instancia y de los recursos conseguidos con efecto diferido que se hayan fundado. Se corre traslado a la otra parte por el término de 5 días. Una vez que se conteste o se haya perdido el derecho o no se haya contestado ese traslado, pasa la causa. En el caso de que haya alguna de estas cuestiones para resolver, a resolver las cuestiones que se hayan podido plantear, y si no, directamente, salvo que haya una medida para mejor proveer, como decía Fede, a dictar sentencia definitiva. Esto es, o sería, lo que nos quedaba del trámite del recurso concedido libremente. No es mucho más que eso. Cuestiones a tener en cuenta, a lo mejor las cuestiones de notificaciones. El auto de expresión de agravios se notifica, conjuntamente en general con el de erradicación de sala, se notifica al constituido electrónico. El traslado es por nota, el traslado de los agravios. Y después, bueno, la sentencia tanto la sentencia de Cámara como la que admita o deniegue alguna de las cuestiones que hayamos podido plantear, se notifican también al constituido electrónico, salvo, bueno, alguna cuestión de rebeldía o algo de eso que tenga alguna notificación especial. Pero en principio, eso sería todo lo que nos quedaba de apelación. Si estamos bien hasta acá,
Sigo con los extraordinarios. ¿Estamos bien? Por lo menos no tengo... El chat lo estoy mirando y no hay nada. Vamos bien. Yo, antes de pasar al extraordinario, quizás podríamos charlar un poco al respecto de, no sé, Belu, vos querías hablar antes de extraordinario otra cosa y yo también, para ir para no Sí. después no mezclar los temas. Por favor. Ahí está. Me llamo al silencio. No, bueno, yo quería contarles Adelante. un poco el tema de las modificaciones obvias. Bueno, vuelvo a saludar nuevamente, ahora más tranquila, a la que ingresé tarde a la sala, a todas y a todos. El tema es el siguiente, yo me gustaría que charláramos un ratito acerca de las modificaciones que se han instrumentado dentro del expediente digital en la realidad de las relaciones de los de juzgados de primera instancia con la Cámara. Nosotros hoy por hoy tenemos muchas de las diferencias de lo que antes era el tránsito de los expedientes a la Cámara. Hoy por hoy ya no existe el tránsito papel, excepto que la Cámara nos pida que la causa sea llevada para su evaluación, al igual que la prueba que muchas veces ocurre. Recuerden que todo lo que es etapa previa es reservado, entonces los informes que se celebran en la etapa previa les son reservados al consejero. También algunas veces hay ciertas actas que por una cuestión de seguridad son reservados en la causa, entonces la Cámara muchas veces nos lo pide, pero es la excepción. A mí me gustaría solo hacer, yo les traje una resolución de la Cámara que me pareció interesante para que nosotros entendamos la diferencia de hoy. ¿Podría compartir pantalla a los chicos? Creo que podés. Fijate puedo, porque ahí está. Estoy inhabilitada. Ahí te habilito yo entonces. Para que nosotros entendamos, como antes se acuerdan que nosotros debíamos formar el incidente del artículo, ahí está, gracias Fede, del artículo 250 en la primera instancia, se indicaban las copias según el tipo de proceso, iban las actuaciones principales y quedaba el incidente en el juzgado, o iba la causa principal, el incidente y quedaba la causa principal. Hoy por hoy, como nosotros trabajamos todo el expediente digital, también pasa esta realidad que el expediente no se detiene nunca. ¿Por qué digo esto? Nosotros elevamos la causa a la Cámara y las partes siguen haciendo presentaciones. En el sistema papel era agregarlo en la mesa de entradas, una media carátula, y se proveía si había que hacer algo urgentísimo. Si no, eran los informes por secretaría, la causa se encuentra en Cámara, téngase presente para el momento de su devolución. Téngase presente para el momento de su devolución. Bueno, hoy por hoy esto no existe. Las presentaciones electrónicas no hay manera de pararlas, es decir, ingresen al sistema y que deban ser despachadas en consecuencia. Entonces, al criterio por lo menos en el juzgado en el que yo estoy, los expedientes, las causas y las presentaciones electrónicas deben despacharse y solo se va a tener presente lo que deba tenerse presente en relación al recurso. Después lo demás sigue su trámite medianamente. Entonces, si volvemos al tema del incidente del 250, ya tampoco tendría razón de ser, porque nosotros no nos desprenderíamos de esa causa, como ocurría antes, es decir, que vos enviabas la causa o el incidente a la Cámara y quedabas solo con las partes pertinentes para continuar, por ejemplo, el proceso de ejecución de alimentos o el proceso de exclusión de una violencia. Entonces, ¿qué pasa con los requisitos o cómo nos manejamos nosotros con esto que tenemos que elevar a la Cámara y las responsabilidades de los letrados al momento de la formación de lo que antes era el incidente y ahora no lo es? Bueno, yo les traje para que lo analicemos juntos. A mí me pareció interesante algunas partes que tengamos que tener en cuenta que nos sirven. Vieron que algunas veces las resoluciones nos traen sobre todo cuestiones para copiar y pegar para determinados planteos. ¿Me ven la pantalla? No la compartí al final. Ahora sí. Perfecto, yo les traje un fallo... No se ve, Belu, ¿eh? ¿No? No. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, perfecto, gracias. Yo les traje una resolución de la Cámara de San Martín en una causa de alimentos que va en queja porque mediante la resolución es de marzo de 2020, el juez de la causa de primera instancia declara desierto un recurso de apelación interpuesto contra un auto de fecha 29 de noviembre en estos autos principales y lo hace frente a la omisión de aportar las copias previstas por el artículo 250. Recordemos la fecha, está bien,
5 de marzo de 2020, a días de comenzar la pandemia, ¿no? No estábamos todavía en esta nueva situación, pero estábamos ahí. Es decir, ya veníamos con la transformación del expediente electrónico, es decir, ya teníamos las presentaciones electrónicas, pero bueno, no estábamos tan acelerados con lo electrónico como estábamos hoy por hoy. Entonces, la Cámara lo que dice es que una primera aproximación sobre el tema es postular que aquella declaración de deserción contenida en el artículo 250, inciso 3 del Código Procesal, a medida que avanza la informatización en los procesos en el ámbito del Poder Judicial Provincial, tendrán cada vez más acotado marco de aplicación. Desde que las presentaciones electrónicas que efectúan las partes en el servidor oficial del Poder Judicial, utilizando el certificado de firma digital, gozan de presunción de inalterabilidad, tanto el documento original como el de su autoría, y una vez aceptadas por el organismo de destino, quedan incorporadas automáticamente al sistema informático Augusta para ser gestionadas, mal podrían desconocidas por la alzada, si ellas pueden ser visualizadas, acá estaría el tema, si ellas pueden ser visualizadas utilizado el mentado sistema de gestión de expedientes y o la mesa de entradas, la MEB, más cuando en la siguiente etapa de implementación del proceso electrónico, mientras que las actuaciones se encuentren en jurisdicción provincial, las presentaciones electrónicas no podrán ser pasadas a formato papel. Es decir, que si nosotros ante este sistema electrónico por el cual los abogados con el token realizan las presentaciones, esas presentaciones automáticamente son ingresadas a la causa, sería como ya empezar a plantearnos este requisito de la formación del incidente del 250. El tema también es si es cierto que nosotros tenemos que, como juzgados, estar muy, muy atentos a que esas presentaciones, a que el expediente esté en orden, es decir, que las presentaciones puedan ser visualizadas correctamente por la Cámara, ¿no? Eso ya no es para la parte y el letrado, sino que va a ser una responsabilidad del juzgado de primera instancia. Lo expuesto precedentemente importa para los jueces, acá venimos, a asumir la conciencia sobre la imperiosa necesidad de abandonar toda pasada práctica procesal formalista si cuentan con los medios electrónicos para sortear el obstáculo, que antaño y en el marco del reinado del expediente papel, podrían haber justificado una mirada rigurosa en el cumplimiento de la carga procesal de las partes. Es decir, cosa que ahora ya no lo tenemos. Solo cuando se verifique y se plasme en el resolutorio que la imposibilidad de acceder a la información faltante, echando mano de los adelantos tecnológicos de lo que está siendo dotado el rito en la justicia provincial, entonces ahí sí renacerá con vigor la carga de la parte interesada de munir a la jurisdicción de los elementos de la normativa procesal que la normativa procesal exige para cada caso, ¿no? Esto es una fallo de Necochea. Y sobre esta cuestión se ha expedido también la doctrina especializada, analizando el impacto de las nuevas tecnologías, la digitalización de los expedientes y las cargas procesales de adjuntar copias papelizadas. Es decir, hoy para mí, si ustedes me preguntan a mí, que venga el letrado con las copias papel, es decir, es como lo imposible, lo ilógico, ¿no? Más allá de que nosotros seguimos teniendo la carga de digitalizar, y se están digitalizando todas las cuestiones papel hasta creo que los primeros días de febrero. Ya después son muy pocos los organismos, sobre todo quizás el organismo de niñez, que no tiene la tecnología necesaria para responder a los requerimientos de la justicia en modo todavía no tienen aceitado el tema de la firma digital, entonces bueno, siguen enviando papel, por aquellas conclusiones, sobre todo en los procesos de abrigo, donde necesitamos de la firma digital, donde necesitamos certificar quién es el funcionario que firma que un niño ha sido apartado de su familia por alguna situación grave. Entonces en esos casos, pero después en el resto de los casos que son informes, siempre se suelen escanear y se agregan a la causa por PDF. Entonces, lo dicho, por cierto, agudiza en los tiempos que corren, donde se ha dispuesto un avance muy intenso hacia el expediente digital conforme a la acordada 3975. Queda en claro entonces que las exigencias de formar actuaciones en soporte papel, como puede ser el incidente del artículo 250 o el recurso de queja, entre otras, ameritan una lectura renovada desde que los tribunales de alzada pueden ahora operar con apoyatura en las constancias digitales sobrantes en el sistema, mientras el proceso principal sigue su curso en la instancia de origen. Todo esto que viene señalando el juez que vota en primera instancia, desde mi punto de vista, se intensifica en el ámbito de los procesos de familia, un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que nosotros como procesos de familia tenemos ciertos principios que son de aplicación y que por ahí en otros fueros llaman un poco la atención, en los cuales se amerita una postura muy amplia y flexible, aunque no derogadora, en las formalidades procesales, especialmente en aquellos casos en los cuales el temperamento que se adopte no resulta obstaculizador del proceso ni disvalioso para ninguno de los sujetos actuantes.
Recordemos que Ale San Juan nos explicó en la última clase todas aquellas innovaciones en materia de recursos, cuando hay procesos que están en relación a las personas vulnerables definidas por el código, y pudimos analizar cuál es la mirada en la justicia de familia acerca de la flexibilización de las normas en esos procesos. Cabe entonces atenuar el rigor formal y adoptar aquel criterio que en casos específicos mejor resguarde los derechos de todos los involucrados. Por eso, luego, frente a este cuadro de situación, y considerando que según surge la lectura, y habiendo dado lectura a los fundamentos del recurso, obran digitalizadas en el expediente la totalidad de las constancias necesarias para expedirnos acerca del recurso de apelación sin generar dilaciones de ningún tipo. Entonces habré de proponer que se admita la queja, dejando sin efecto la declaración de deserción. Consecuentemente, bueno, esto yo igual, como le quería agregar esta resolución, este fallo, no lo envié el PowerPoint, bueno, yo se lo envío hoy a Fede, para que ya después ustedes lo tengan. Me pareció interesante, y me pareció como disparador de lo que estábamos hablando, en cuanto a qué ocurre en la realidad en la formación de los incidentes y en otras cuestiones que antes era el rigorismo en la aplicación, hoy ya ha quedado de manera como que, bueno, no nos plantearíamos de ninguna manera tener un expediente papel, un incidente, y creo que un poco de los fundamentos son los analizados en esta resolución. No sé si ha quedado claro, si quieren hacer algún comentario. ¿No? Bueno, entonces Fede, te cedo la palabra con todo gusto. Bueno, gracias. Bueno, ahora otra vez, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias, Javi, por la convocatoria a estar en estas charlas con vos, y con Belu, y con Ale, un placer. Bueno, mi parte un poco, Ale seguramente ya ha hablado al respecto a la clase pasada, por lo que estaba diciendo Belu recién, pero lo que yo quisiera, volver a profundizar, seguramente Ale lo habrá dicho muy bien, esta idea de que la cuestión del procedimiento, ¿no? En materia de familia, sabemos que no es menor, ¿no? Entonces las reglas procesales, más allá del carácter instrumental que tienen como una herramienta, que son para nuestro trabajo del día a día, son en definitiva las que permiten la tutela y la vida misma de los derechos de fondo, ¿no? Entonces, además son las que posibilitan la defensa adecuada de las partes, y no todo lo que ya sabemos. Pero en definitiva, las reglas procesales terminan afectando de manera directa a los derechos de fondo. Y mucho más que en otra área del derecho de familia. Entonces, ¿por qué? Porque se choca con el acceso a la justicia, se choca con una justicia eficaz, que exige una intervención estatal particular especializada, con una mirada multidisciplinaria, y por eso yo, cuando Javi hablaba de los replanteos de prueba, se me prendió la lamparita de las medidas para mejor proveer, ¿no? Por la importancia de la multidisciplina. Nosotros en la Cámara no tenemos equipo técnico, razón por la cual tenemos los informes que vienen de la primera instancia, y que muchas veces, no por mal trabajo, sino porque a veces no nos alcanza en el momento oportuno para resolver una cuestión. Entonces, lo que hacemos, por lo menos en la Cámara de Lomas, creo que las tres salas tenemos el mismo criterio, es volver a pedir, ¿no? una nueva intervención interdisciplinaria con equipos técnicos que no hayan intervenido en el proceso. Es decir, sortear un equipo técnico de un juzgado diferente al que intervino, para tener una mirada distinta, ¿no? Y ver, porque a veces es preferible tardar 20 días más en resolver, pero cuando se resuelven cuestiones de familia, hablando justamente de que estamos siempre, o la mayoría de las veces, en procesos con personas vulnerables, justamente esta justicia eficaz tiene que ver con, es preferible tardar un poco más, pero tratar de hacerlo de manera más completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante, con las herramientas que tenemos, tratar de pensar en un diálogo ineludible entre fondo y forma, pero que además no perder de vista, que estos derechos de fondo pueden ser limitados o restringidos por las cuestiones procedimentales. Espero que con esto que yo les digo se darán cuenta que no soy muy fan del derecho procesal, porque me parece que muchas veces ordena el proceso y está muy bien, pero me parece que hay algunas cuestiones que se pierden por el derecho procesal, y desde una mirada constitucional convencional también del derecho procesal, porque no son cuestiones que atañen nada más a los derechos de fondo, uno tiene que mirar con diferentes anteojos, con diferentes gafas, cómo se mira y cómo se lee el derecho procesal. Entonces, con el código procesal que tenemos hoy,
a mi criterio, muchas veces no se puede dar respuesta, no solamente desde lo tecnológico, como estábamos hablando recién, que Belén bien señaló, y Javi también, sino también de que la realidad de la gente es diferente y que además las leyes de fondo han sido modificadas. Entonces, tenemos un código procesal pensado en un proceso de 1968 con un código civil y comercial de 2015, por lo cual en el medio han pasado muchas cosas y hay diferencias sustanciales en esto. Por lo cual, con lo que tenemos hoy, me parece que lo importante, lo fundamental, es el recurso humano. Y en ese recurso humano tiene que ver con la capacitación, la actualización, con sólidos y sólidas operadores y operadoras del sistema, no solamente del sistema judicial, sino un sistema como en un todo, ¿no? Digamos, abogados y abogadas de la matrícula, organismos administrativos, poder judicial, policía, etcétera, etcétera. Y además, una mirada de la función social de los jueces y las juezas, ¿no? Entonces, como este desafío, digamos, de poder acercarse a las problemáticas más complejas y diferentes también, desde un punto de vista diferente. Porque si uno va a resolver todo con el código procesal y mismo con el código de fondo, digamos, termina siendo muchas veces, digamos, no una mirada amplia, sino una mirada en la letra de la ley. Y muchas veces la letra de la ley, en la gran mayoría de las veces, no nos da respuesta a los conflictos que tenemos hoy en día, más aún en un lugar tan caliente como que nosotros trabajamos, litigamos, ¿no? Como es Loma de Zamora, Avellaneda Lanús, el conurbano bonaerense. Sabemos, y seguramente esto Ale lo ha dicho, así que no me voy a profundizar en esto, en que la parte de familia, digamos que uno tiene que ver también con unos anteojos diferentes a los procesos civiles y comerciales, en particular, tenemos el Código Civil, digamos, reglas atinentes a los procesos de familia. Que ustedes saben, ha sido muy criticado al momento de la reforma del Código Civil y Comercial, porque, digamos, una parte de la doctrina decía que el código de fondo, digamos, avasallaba los códigos de forma, digamos que en algún punto el Congreso, las provincias no habían delegado en el Congreso Nacional hacer los códigos procesales. Eso era materia de las provincias. Por eso cada provincia tiene un código procesal diferente. Sin prejuicio de eso, que claramente el Código Civil y Comercial no regula procesos, en algunos casos sí, pero también lo hacía el Código Civil anterior. Por ejemplo, el proceso de adopción estaba regulado en el Código Civil y nadie se quejaba. El proceso de divorcio por presentación conjunta, la audiencia del 236, nadie decía nada. Ahora, se establecen principios procesales en el Código Civil y Comercial y esto es un lío, ¿no? De una parte la doctrina claramente más conservadora. A pesar de eso, nuestra Corte Federal ha resuelto que sin perjuicio de que no está delegado ese poder de las provincias en la nación, se puede, a través del Congreso Nacional, dictar normas de forma que afectan a los derechos de fondo. Por lo cual, del 705 al 723 del Código Civil y Comercial, claramente la Corte ha dicho que, digamos, no vulnera ningún principio constitucional convencional. Estos principios que tienen que ver claramente con el acceso a la justicia, especialmente poniendo el eje en personas vulnerables, esto de que yo hablaba de los jueces y juezas especializadas, equipo interdisciplinario, el interés superior del niño y la niña, adolescentes como, digamos, principio rector en materia de niñez y infancias y de adolescencias, pero que no se puede leer solo, sino que uno tiene que ir más arriba, una cuestión convencional, y que se completa con las reglas de Brasilia, las famosas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que vienen a los tribunales y que van a visitar los estudios jurídicos de los abogados y las abogadas, tienen en algún punto que ser servidas, digamos, del sistema de justicia para tener un trato adecuado a las circunstancias singulares del caso por el cual vienen al ámbito jurisdiccional, ¿no? Entonces, no solamente el trato adecuado, sino además priorizar ese acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad y que muchas veces el sistema hace que siguen siendo víctimas de. ¿Y por qué digo esto? Porque los procesos terminan afectando esto. ¿Y por qué? Porque si uno, por ejemplo, en una situación de una adoptabilidad, un abrigo, pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y los niños y niñas siguen institucionalizados, claramente el sistema, en vez de ayudar a estas personas o a resolver el conflicto, por un lado o por el otro, termina no resolviéndolo y empeorando la situación. ¿Y por qué digo esto? No solamente desde las cuestiones afectivas,
y jurídicas, sino también en perjuicio de los más vulnerables, que son los niños. Si yo tengo un niño que entró al sistema con 1 año y dicta una sentencia cuando tienen 8 años, a ese niño que va a ir en adopción no lo va a adoptar nadie con 8 años, o va a ser mucho más complejo. Por lo cual el propio sistema hace que terminen siendo, digamos, de algún punto, víctimas de este sistema que no funciona, o que podría funcionar mejor. ¿Cómo va todo esto a los recursos? ¿No? Porque usted me decía, esto es una charla de recursos y yo me fui por el derecho procesal y constitucional convencional. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que a veces los plazos tan tajantes que tiene el Código Procesal no dan respuesta a las cuestiones que tienen que ver con el sistema que uno se piensa para personas en situación de vulnerabilidad. Porque que yo le diga a una persona que tiene 5 días para apelar y que tiene una defensa pública, y esa defensa pública la llama por teléfono, y la gente no entiende lo que significa expresar agravios, y te viene el día 6, ese recurso va a ser declarado desierto o extemporáneo porque fue un día tarde. Digamos, esto es lo que me parece hay que repensar y revisar en el sistema procesal mirado desde un punto de vista constitucional y convencional. Yo les voy a... Belu, necesito que me compartas ahora vos, que me hagas hospedador, así les comparto un pequeño PowerPoint. En este caso, yo la semana pasada me quedé un poco escuchando lo que decía Alejandro, que es un poco lo que decías vos, analizando algunas resoluciones. Nosotros en el juzgado, como una buena práctica en aquellos casos donde vemos que los progenitores son personas muy vulnerables, que cuando vienen a la audiencia en el proceso donde se los notifica que se da inicio al juicio propiamente dicho de abrigo, es decir, que tienen el plazo de 5 días para ofrecer prueba, oponerse, y que tienen que concurrir con abogados, conociendo las dificultades del acceso público de la defensa, nosotros lo que hacemos es que ese plazo de 5 días comience a correr una vez que la Defensoría les confirma el tema del turno, o es decir, el tema de que los van a asistir y los van a hacerles la defensa, o que van a recibir la prueba que ellos tengan para presentar en el expediente. Nos pasa, quizás ustedes les llame la atención, pero bueno, son estas herramientas que automáticamente y que siempre estamos tratando de poner a disposición para que los procesos de familia tengan una mirada acertada hacia quienes son realmente personas vulnerables. No ocurre todas las veces. Les cuento 2 minutos esto, así no les saco tiempo a los otros disertantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una mujer que está detenida en la cárcel y que su hija se venció el PER final, y el organismo de niñez nos dice que está en situación de adopción. Entonces, cuando se la notificó a la progenitora mediante videollamada a la cárcel por la plataforma Teams, que fue toda una movida, ¿no? Conseguir ver si la cárcel de mujeres tenía la computadora para que ella participara, pudiese participar en un ámbito de privacidad. Bueno, ¿cómo le explicábamos a ella los 5 días? Es decir, porque la ley de la audiencia es clave, es hacerle saber la finalización del PER y que tiene 5 días para presentarse. Bueno, entonces en esos casos, como ella tenía un abogado defensor que ya se había presentado igual en la causa de familia, pero nos decía que no se comunicaba con ella habitualmente, entonces bueno, lo que se hizo fue instrumentar de esta manera, y es un poco lo que dice Fede y replicó la semana pasada Alejandro. Es un poco adecuar algunas prácticas que en el código no se encuentran reflejadas, pero que tienen que ver con esto, que por ahí en otros fueros sería imposible. Bien, te comparto. Gracias. No, y además otra cuestión, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo no se aplica a los procesos con contenido patrimonial. No, jamás, tal cual. No, jamás. Estamos hablando, digamos, de una cuestión de vulnerabilidad, cuestiones personales. Y aparte por eso pongo el ejemplo claro, para que vean que también, como dijiste vos bien, y como saben los colegas, que nosotros vivimos en un ámbito de trabajo muy particular en el conurbano bonaerense, pero bueno, por eso digo, es lo más vulnerable dentro de lo vulnerable, ¿no? De lo que muchas veces ustedes ven en sus estudios o conocen, es decir, se le da esta mirada de acompañamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, que creo que esa es una materia que tenemos que analizar mucho en los casos más extremos. Bien. Todavía no. ¿Lo pudiste? Una cosita nada más. Sí. Dale nomás. No, para Fede, que lo va a explicar mucho mejor que yo. El tema del lenguaje claro, con relación a la indefensión que genera muchas veces que las sentencias no sean claras, y en cuanto a la vulnerabilidad de la gente. Porque a todos nos gusta escribir lindo, a todos nos gusta poner algún latinazgo, pero ya no va más.
no va más porque, o sea, está bárbaro para hacer doctrina, y para hablar entre letrados. Pero hay gente que ley no va a entender nunca una sentencia en un lenguaje que no es inteligible para cualquiera. A veces nos cuesta a nosotros entender un fallo con mucho más motivos va a tener para no entenderlo una persona que realmente no está en un estado de vulnerabilidad absoluta. Así que bueno, es un disparador solamente para que después Fede lo... Lo que vos querés que hacer sé es que le gusta el pintarme a tema. mí para que yo diga que siempre tengo, ¿no?, las ganas de decirle a alguien en particular que escriba mejor para la gente. Pero no, como está siendo grabado no lo puedo decir. ¿No? Pero bueno. Y bueno, igual Pero ahora tenemos, por favor, idioma claro, y digo, idioma claro no, digo, vocabulario. Claro, y, pero es que lenguaje claro, vamos, lenguaje hace la vamos, sencillo. cuestión está todo. recursiva también. Hace la Dicho cuestión por la recursiva corte, también. dicho por Yo una ley no provincial. puedo Bueno, atacar lo que no entiendo. Sí, bueno, pero bueno, hay pues gente lomas que no aprovechemos. lo entienden. En familia, Fede, pero ahí basta. fíjate. Voy a compartir la pantalla por las dudas porque si no... ¿Pudiste? Ahí voy a está, más. perfecto. Muy bien. Ahí se ve bien, ¿no? Muy bien. Miren este caso que llega a la Cámara de Lomas, de Morón, en un abrigo, ¿no? Este es un caso de 2018. Miren la cantidad de tiempo que pasó, 2015, desde que las niñas fueron institucionalizadas. El servicio Niñez denuncia un posible abuso sexual infantil y pone en conocimiento de esta situación de la Fiscalía en agosto de 2015, justo el mismo día que tomaron la medida y que fueron institucionalizadas estas niñas. La madre solicita que se le designe abogado del niño para sus hijas, pasa el tiempo, se decreta la situación de adoptabilidad de las 3 hijas, apela la defensoría por quien defiende quien representa a su mamá, el recurso es concedido, se remite las actuaciones a la defensoría, 27 de noviembre de 2017, la auxiliar letrada de la dependencia informa que la señora no se presentó pese a haber sido citada y devuelve las actuaciones al juzgado. En virtud de esta cuestión, ¿qué hace la primera instancia? Dice que, atento, que se dio vista y no está fundado el recurso, se declara desierto. ¿Cómo llega a la Cámara? Porque esto es todo directo en primera instancia. ¿Cómo llega a la Cámara? Llega a la Cámara porque la defensora vuelve a presentarse y decir, no me saquen desierto este recurso porque la señora no vino. Entonces pide elevarlo y elevar una especie de consulta, digamos, ¿no? Que no está, digamos, regulado en el Código Procesal, pero que sabemos que algunas veces se hace y que en estos casos, a mi criterio, vale la pena. ¿Qué le dice la Cámara? Habla un poco de lo que yo le venía diciendo, el acceso a la justicia en la vulnerabilidad social, esta idea de derecho procesal constitucional que también, digamos, estaba charlando y dice que este tipo de procesos no caben rigideces ni estrecheces procesales, justamente pensando en la posibilidad de resguardar derechos de todos los involucrados, las condiciones personales de quien recurre, y miren ahí cómo aparece la idea de vulnerabilidad. Tenemos a una mujer de 40 años, con escasez de recursos personales, con otros hijos a su cargo, en condiciones económicas precarias, por eso fue a la defensa civil, se encuentra en condiciones objetivas de vulnerabilidad y además, claramente, el impacto de esta sentencia va a redundar claramente en sus derechos y en el ejercicio de su responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque va a cesar y va a quedar privada de la responsabilidad parental de sus hijas. Entonces, frente a esta situación, y miren cómo enumeran las vulnerabilidades. Mujer, madre, en situación familiar conflictiva, en precaria situación económica, con pocos recursos personales, claramente tenemos la obligación del sistema jurisdiccional de velar porque todos estos factores no redunden, por acción o por omisión, en un trato discriminatorio a la señora, actuando las mayores posibilidades niveladoras que pudieran ser menester y para resguardar el ejercicio más pleno de sus derechos. Por lo cual, ¿qué le dice? Además, la actuación de la defensoría, ¿podría haber sido mejor? Sí. Dice, no sirve como un simple llamado telefónico. Llamala, presentá un escrito, presentarte con el artículo 48 como gestor, hace otras medidas, y ni hablar de la cuestión del abogado del niño, que no se presentó absolutamente nunca más que para pedir regulación de horarios. Entonces miren cómo el sistema, la defensoría, el juzgado de primera instancia y la abogada del niño y terminaron haciendo o pudiendo hacer que esta situación no tenga respuesta. Que no significa que esta sentencia se vaya a dar vuelta en la Cámara, pero sí
en esta importancia del trato adecuado a las personas en situación de vulnerabilidad, yo siempre digo, la gente merece una respuesta diferente, ¿no? Entonces, esta cuestión, que la gente merece una respuesta diferente, uno no puede decirle extemporáneo porque se vencieron los 5 días y chau. La gente esta mujer va a perder a sus hijos. Uno no puede decirle que por una cuestión procesal de plazos se resuelve así. La gente merece otra respuesta. ¿Y por qué merece otra respuesta? Justamente porque son personas en situación de vulnerabilidad y porque además del otro lado tenemos justamente lo que yo decía al principio, el compromiso de los que trabajamos del otro lado, ¿no? Entonces me parece que en esta cuestión de pensar de un lado de las personas vulnerables, sumado al compromiso, ¿por qué no va todo lo mismo? Digamos, yo podría sacar la resolución de decir se venció y ya está, total esta situación la iba a confirmar igual, pero la gente merece otra respuesta. En ese sentido me parece que el Código Procesal no se lee muchas veces de esta mirada constitucional convencional y que los plazos a veces no resuelven los conflictos y si no, agudizan los conflictos. No más, doctor Viñolo. A ver, te agrego una cosita así dentro de eso. Cuando vienen esas rigideces procesales, por una cuestión ya de técnica, en lo que es la estrategia procesal, les conviene, más allá de que sea la defensa de la cuestión adecuada, pero técnicamente, como para ir preparando el terreno hacia arriba, les conviene plantear la cuestión recursiva desde lo que les dice Fede, desde la cuestión constitucional y convencional. Porque ya lo vamos a ver el próximo encuentro, pero lo que les va a dar eso es una cuestión federal. Cuestión federal compleja, vamos a ver la próxima. Es una de las cuestiones federales que hay, pero es el conflicto entre una norma constitucional o convencional y una norma inferior, y que se haya resuelto a favor de esa norma inferior. Entonces, de esa manera van a tener al menos abierta la puerta, no quiere decir que les van a dar la razón después, pero van a tener abierta la puerta y bien planteado el conflicto federal. Nada, cierro con eso, porque aparte me dejó terminar con la próxima. No, tuvimos un caso en la sala hace relativamente poco, bueno, fue durante la pandemia, así que habrá sido fin del año pasado, fin del 2020, donde había sido declarada la adoptabilidad de unas niñas, pero no solamente la adoptabilidad, sino también la adopción, el juicio de adopción propiamente dicho, la adopción plena de estas niñas. Estaban en una familia adoptiva, con lo que significa ser adopción plena, ¿no? Que corta los vínculos con su familia de origen. Y la mamá, que había sido, al momento de la adoptabilidad, era menor de edad. La abogada del niño que había trabajado en este caso, la verdad que no lo había representado de manera correcta. Tampoco lo hizo el abogado cuando ella cumplió 18 años, fue un abogado de la matrícula que solamente se limitó a apelar la sentencia y se concedió el recurso y ahí quedó. Y 2 años después se presenta como una abogada a decir, acá se vulneraron todos los derechos convencionales constitucionales, las garantías procesales de una mirada constitucional convencional, porque no nos dieron debida participación en el proceso, nada más ni nada menos de quitar a sus hijas y declarar la adoptabilidad y posterior adopción. Entonces, con algunas cuestiones muy complejas del expediente, del trámite en primera instancia, viene a la Cámara 2 años y medio después, y digamos, con una cuestión que es irrevocable la adopción plena. Nosotros podríamos haber dicho extemporáneo, digamos, falta de fundamentación del recurso, extemporáneo por demasía, ¿no? 2 años después. Sin embargo, no modificamos la resolución, pero sí le confirmamos la sentencia en primera instancia. ¿Para qué? Para que justamente tenga esta cuestión federal y pueda ir a la Corte. Y que la Corte revise esta situación desde una mirada convencional, ¿no? A ver si efectivamente había habido una mala, ¿cómo decirlo, no? Un mal proceso, vamos a decir. Grande Fede. Bueno, continuamos. Pasamos entonces ya por lo que es lo que son los recursos ordinarios. Vimos reposición, aclaratoria, apelación, y nos quedaría ingresar a lo que son los recursos extraordinarios,
vamos a comenzar hoy con los del orden provincial, y en la próxima clase vamos a hacer, si no llegamos hoy con los de provincia, a terminar los de provincia y hacer el federal. Bueno, hay requisitos comunes a todos los recursos extraordinarios de la provincia, que ya lo vamos a ir viendo que se repiten. En líneas generales, lo que tienen que saber es que tienen tres recursos para llegar a la Corte de la provincia. Son el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso de nulidad y el recurso de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad, ya lo voy anticipando, es, digamos, la cuestión constitucional acá viene con la Constitución provincial, ¿no? O sea que se cierra bastante el ámbito. Ya después, bueno, lo vamos a ver bien. El recurso más común de todos es el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina. Es el que en principio va a venir a remediar lo que son los errores los errores injudicando, los errores de justicia, digamos, no de procedimiento. Está previsto para la errónea aplicación, ya sea de la normativa, que es la normativa entendida en el sentido amplio, desde lo que son Constitución Nacional, tratados, Constitución Provincial, leyes provinciales y ordenanzas municipales generales, y hasta la costumbre cuando es el caso. Y por el contrario, la doctrina legal es muy acotada, o sea, es doctrina solamente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Eso es lo que prevé el recurso. No se refiere ni desde ya a doctrina académica, no se refiere a doctrina de la jurisprudencial de la Corte Suprema de la Nación. Es solamente doctrina de la Corte, y se entiende por doctrina de la Corte a fallos que sean uniformes, que no hayan variado la postura recientemente, que sean mayoritarios. Los votos minoritarios no generan doctrina legal. Bueno, y en función de eso es lo que va a determinar la doctrina y lo que va digamos, a acotar el marco recursivo. Eso, por un lado, en lo que refiere, digamos, a lo que apunta el recurso. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, lo que se requiere es que sea una sentencia definitiva o asimilable a definitiva. Vamos a ver después cuando tratemos lo que es el recurso de nulidad, que hay un artículo de la Constitución provincial que exige que cuando una cuestión es definitiva, todos los miembros del tribunal, ya sea un tribunal colegiado o la Cámara de Apelaciones, voten cada uno por su voto, o sea, que tenga el formato de una sentencia definitiva, y eso viene con la cuestión un poco después de la mano de lo que va a ser el recurso de inaplicabilidad de la ley. Porque ya nos va a permitir identificar qué cuestión es definitiva o no, y tiene la Corte en ese sentido muchísima jurisprudencia sobre cuál cuestión es definitiva y cuál no. Cuestión definitiva es la que no se puede reeditar posteriormente en el proceso, la que no es susceptible de reparación ulterior, ya sea por la sentencia definitiva o por otra instancia procesal. Así que bueno, tenemos el hecho de que sea una sentencia definitiva o asimilable a definitiva, que sea dictada por la Cámara de Apelaciones, digamos, por el Superior Tribunal de la causa previo a la Suprema Corte, ya sea por la Cámara de Apelaciones o por un tribunal colegiado. El plazo para interponerlos es dentro de los 10 días de notificados de la sentencia.
se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia, y es el tribunal que va a revisar en primer término la admisibilidad del recurso. Va a haber dos etapas, como es en el recurso de apelación, va a haber dos etapas de revisión de la admisibilidad. La primera es por ante el órgano que se interpone el recurso, que en este caso va a ser la Cámara o un tribunal colegiado. Y en segundo término, en la Corte, que ahora vamos a ver un poquito el procedimiento del expediente de la Corte. Este es el único de los tres recursos que requiere un monto determinado para poder recurrir y que además requiere un depósito para poder acceder al recurso. El monto mínimo del recurso es de 500 IUS, de 500 IUS arancelarios, o sea, se transforma el IUS para ver el valor del agravio. Ahora vamos a explicar por qué valor del agravio y no valor del proceso. Si está dentro de ese monto, el depósito que se requiere para la interposición de recursos, para esta primera procedencia de recurso, es del 10% del monto del agravio, y el monto nunca puede ser, digamos, el depósito nunca puede ser menor de 100 IUS ni superior a los 500. Es decir, que tenemos un juicio de 100.000 millones de dólares, el depósito va a ser 500 IUS. Ese es el techo que tenemos. Cuando un juicio es de monto indeterminado, eso pasa mucho en familia, el monto es de 100 IUS, es el monto del depósito. Y bueno, y ahí más o menos está lo que serían, en principio, los requisitos para la interposición de recurso. Acá hay algunas aristas en cuanto a lo que refiere a el depósito en sí y a la exhibición del depósito. El depósito se exime en el caso de que el recurso lo interpongan funcionarios judiciales, sea el defensor, sea el asesor, o bien el síndico, que es un funcionario del proceso también. También se eximen de ese depósito quienes obran con beneficio de litigar sin gastos, y la Corte previó jurisprudencialmente que en este tipo de recursos ya estaba previsto por el Código que quienes tengan beneficio de litigar sin gastos estén exentos. Ahora, lo que previó la Corte fue que al efecto de eximirse de este depósito, ya sea actor o demandado, pueden tramitar un beneficio de litigar sin gastos al solo efecto de la exhibición de recurso, y en ese caso les otorga un plazo de 3 meses. Esto no lo van a encontrar en ningún lado, o sea, salvo jurisprudencia de la Corte, es una creación pretoriana de la Corte. Les da el plazo de 3 meses para culminar ese beneficio y poder eximirse. Hay un súper vacío en esto, que es qué pasa si no me dan el beneficio cuando... no, si no lo termino, desde ya me declaran desierto de recurso. Ahora, si cuando llego al final me lo deniegan, ¿puedo integrar el depósito? ¿No puedo integrar? Bueno, no tenemos jurisprudencia de la Corte en eso, porque o bien les han admitido o bien no les han concedido la queja a los que fueron, en el caso de que se lo hayan denegado. Yo creo que el que inicia el beneficio, esto es una postura personal, el que inicia el beneficio se la juega, en el sentido de que si no sería una especie de pedal para tener 3 meses para poder estirar el plazo de 5 días que tengo en realidad para integrar el depósito del recurso. Pero bueno, es una posición personal. Esto, bueno, en lo que refiere al depósito. ¿Por qué les decía antes que hay que hablar de monto del agravio y no de monto del proceso? Tenemos casos, por ejemplo, el más sencillo de todos. Hoy realmente antes de esto estaba pensando
Algunos otros ejemplos, porque siempre traigo el mismo y la verdad que hay otros. Pero el caso más sencillo de explicar es cuando se recurre a la tasa de interés, donde el monto del agravio termina siendo la diferencia entre la tasa que me dieron, practicada la liquidación, la diferencia entre la tasa que me dieron y la tasa que pido. Entonces, ahí es muy fácil de determinar, restamos y está bien el monto del agravio. Pero bueno, puede haber, no sé, se me ocurría hoy un proceso de simulación donde haya varias propiedades y el agravio se circunscribe a un solo bien, o hay otras cuestiones posibles, pero bueno, siempre el agravio se circunscribe a lo que es materia de recurso. El monto del agravio. Entonces, ahí el interés económico que tengamos en juego es lo que nos va a delimitar si da el monto del proceso o no, y eventualmente si es de monto indeterminado o no. Eso es en cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley. También abarca este recurso una posición, digamos, también pretoriana de la Corte, que es la teoría del absurdo. El absurdo viene a ser lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también hizo pretorianamente, ya lo vamos a ver, a través de la doctrina de la arbitrariedad. La Corte dice que hay absurdo cuando una decisión básicamente no resiste la lógica. Puede haber absurdo formal o absurdo material. El absurdo formal es cuando, digamos, la elucubración lógica que no resiste es una cuestión de derecho, y la material es cuando se da por una errónea interpretación de los hechos. Y bueno, desde ya, requisitos del recurso en sí, que se autoabastezca. No podemos, van a ver, después que vamos a ver el resto de los recursos, cada recurso tiene que tener autonomía. Yo, si les tengo que recomendar, es que no los interpongan ambos en el mismo, o si interponen los tres, pero que no lo hagan dentro del mismo escrito, para que no haya confusiones. En el caso de inaplicabilidad de ley, tienen particularmente indicar bien el error en el que lo fundan, si es una cuestión de violación de la doctrina legal, indicar cuál es la doctrina legal, indicar el fallo. Tiene que ser muy concreto eso. Y el procedimiento en la Corte, que después se va a terminar repitiendo en el resto de los recursos, es que una vez que llega el expediente allá, se llaman, lo primero que se hace es llamar los autos para dictar sentencia. Arranca por el final, como pasa, bueno, no sé si alguno habrá hecho expropiaciones, como pasa en la expropiación también. Cuando el expediente llega por apelación a la Cámara, primero se llama auto para sentencia y después se fundan los recursos. Bueno, acá en la Corte pasa lo mismo. Se llaman auto para sentencia y ahí tienen 10 días las partes para presentar una memoria, ya sea del recurso propio como para reforzar, o del recurso del otro como para tratar de bajarlo. Y ahí pasa a admisibilidad, ya, pasa a resolver el recurso. Esto es básicamente el procedimiento en corte. Atrás de eso sale la sentencia. No se pueden invocar hechos nuevos, no se puede pedir apertura a prueba. El procedimiento de la corte es muy acotado. Y en definitiva no es más que eso. Llega el expediente, es esa memoria y después ya pasa directamente para resolver, salvo que tenga intervención el procurador general. En el caso de ese se le da vista y después del dictamen del procurador se dicta sentencia. Esto sería básicamente lo que es el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Hasta acá hay alguna duda? Porque voy rápido. ¿No? Nada, ¿sigo? Sigo. Ahí Fede me subió el pulgar. Bueno, los otros son un poco más sencillos. Tenemos el recurso de nulidad, que en principio no está previsto para lo que es roles injudicando. Está previsto para cuestiones
de error de procedimiento. Para lo que son cuestiones básicas, en una mala praxis, digamos que se olvidó el bisturí adentro de la persona, o sea, es una cuestión donde no tenemos fecha en la sentencia, no tenemos firmas. El caso clásico es cuando no se respetó el voto individual. Es el artículo 171, si no me equivoco, de la Constitución Provincial. En ese caso, la Corte ha anulado incluso de oficio, recibiendo recursos de inaplicabilidad de ley, incluso ha anulado de oficio sentencias donde no se habían expedido los miembros del tribunal, cada uno por su voto o por adhesión. Pero como se lo exige la Constitución Provincial a las cámaras o a los tribunales colegiados, cuando se trata de una cuestión definitiva que se expidan de esa manera, es muy común que el recurso de nulidad prospere en ese caso. Cuando la sentencia sale con formato de sentencia interlocutoria y en realidad estaba poniendo fin a una etapa del proceso que no podía ser reeditada ulteriormente. Después, bueno, el resto de las cuestiones que viole el principio de congruencia, que no esté, que la sentencia no esté fundada en ninguna norma directamente, pero ya les digo, fuera de estas cuestiones que son muy, muy burdas, la más técnica sería la de que se trate de una cuestión definitiva y no se haya respetado el voto individual, y el resto de las cuestiones en general están abordadas por el recurso de inaplicabilidad de ley, que es el que prevé el remedio de los errores sin judicando. Los requisitos son los mismos, que se trate de una cuestión definitiva. A diferencia del recurso de inaplicabilidad de ley, no tiene monto, ni requiere depósito el recurso de nulidad, igual que el de inconstitucionalidad que vamos a ver ahora seguido de este. Así que, en principio, la sola interposición del recurso haría que la Cámara analice la procedencia y lo eleve a la Corte sin otro trámite. Del recurso no se corre traslado en la Cámara, previo, a diferencia del federal, que después vamos a ver que sí tiene previsto el traslado en la Cámara. Acá la Cámara directamente, ante la interposición del recurso, resuelve admitir o rechazar y lo eleva a la Corte, donde vamos a tener estos 10 días que les dije después del llamamiento de auto para sentencia para presentar la memoria. Hay una cuestión ahí, vuelvo un poco, pero como es una cuestión que es general a los tres recursos, si leen el código van a ver que habla de que tienen que acompañarse los sellos postales para la interposición bajo percibimiento de deserción, porque el código lo sigue diciendo, y lo hablábamos un poquito al principio, con Fede antes de arrancar esto, de la época de las carretas, esa cuestión, y la verdad es que no, hoy por hoy todos los tribunales de la provincia tienen correo interno con la Suprema Corte, con lo cual eso estaba previsto por si el expediente iba por correo. La verdad es que hay muchas cámaras que lo exigían, y yo me acuerdo de la primera etapa mía trabajando en la sala 2 de la Cámara, lo exigíamos y directamente quedaban los sellos postales en un sobre dentro del expediente. O sea, nunca iban al sobre en el que viajaba el expediente, porque se iba por correo. Así que es algo sin sentido. En principio no deberían exigirlo, pero bueno, nada. Tengan en cuenta que existe, porque puede haber alguna sala perdida de la provincia que lo pida. Yo entiendo que hoy no lo pide nadie, pero bueno, es un motivo. El código dice que le declaran ciertos recursos y no lo acompañan, así que con preguntar esa cuestión no pierden nada. En principio, el depósito para el de inaplicabilidad de ley, si no lo integran al inicio cuando interponen el recurso, la Cámara tiene 5 días para intimarlo para que lo integren. Y en el caso de que integren el depósito y el monto sea erróneo, también tienen la posibilidad de que la Cámara los
los intime a integrar lo que falta, o que llegado el expediente a la Corte misma les haga integrar lo que falta del depósito en ese caso. Bueno, en principio eso sería recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de nulidad. Nos queda el recurso de inconstitucionalidad, que como les había anticipado, lo que requiere es que haya un caso constitucional en los términos de la Constitución de la provincia. O sea, que se haya resuelto a favor de una norma que, a criterio del recurrente, sea repugnante a la Constitución de a la Constitución provincial, requiere, igual que los otros, que sea una sentencia definitiva, lógicamente que le sea adversa al recurrente, o sea, la existencia de agravio, que haya cuestión constitucional que se haya planteado, y bueno, y en principio lo que está acotado, como les había dicho antes, es que sea a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No es que la cuestión constitucional abarque la Constitución Nacional, tal vez se podría prestar para error, pero en principio es así. Así que bueno, por lo que a mí respecta, estaríamos, Fede. Bueno, muy bien. Podemos seguir la próxima, salvo que tengan preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos bien? Estamos bien. El silencio da miedo, porque no sabes si está todo bien o está todo muy mal. Yo no sé si, esto, claro, no hay medias tintas, o no entendieron nada, o... bueno, como... Ahí está. Si no se presenta... Ah, bueno. Ahí está, dale. Si no se presenta la memoria dentro de los 10 días, no pasa nada. No pasa nada. El recurso en principio ya está interpuesto y concedido para cuando llegue a la Corte. Y el que, digamos, la parte contraria a quien interpuso el recurso tiene la facultad de hacerlo o no, así que no pasa nada. Autos para sentencia. Sí, autos para sentencia en corte, si siempre se puede presentar la memoria. Sí, la posibilidad de presentar la memoria está siempre. Es facultativo, como lo decíamos recién. ¿Sí? El recurso de nulidad no requiere depósito. Es lo que decíamos recién. Y el de inconstitucionalidad tampoco. Y, a ver, si es una especie de alegato la memoria, la hace a lo que es... No, el alegato es otra cosa. El alegato, nosotros estamos haciendo una valoración de la prueba previo al dictado de la sentencia. Le estamos haciendo al juez un resumen de la prueba que hay en el expediente y lo que probamos con eso. Acá estamos hablando de la fundamentación de la procedencia del recurso. Y fundamentalmente está previsto, sin perjuicio de que es una facultad para quien presentó el recurso también, la realidad es que está previsto como una especie de contestación de traslado del recurso extraordinario que no lo tenemos en la Cámara, que es lo que les decía antes. Nosotros, un recurso extraordinario federal interpuesto en una Cámara federal, en una Cámara nacional, tenemos la posibilidad de contestar el traslado apenas se interpone el recurso, se corre el traslado y después de ahí se concede o se deniega. Acá en la Corte lo que hace esa memoria es las veces de resguardar el derecho de defensa de la parte recurrida, digamos. A ver. Ahí vamos a elaborar, perdón, esta parte no la dije. Ojo que laboral tiene otra metodología, tiene otra reglamentación. Una cosa es el recurso en el ámbito civil, comercial y de familia, que es lo que estaba explicando recién. En el ámbito laboral, para poder recurrir, la parte empleadora, si es perdiosa en el proceso, tiene que depositar el capital de sentencia.
o sea, no es el depósito y esta cuestión de los montos de los que le hablaba antes va a variar. Se tiene que depositar el capital de sentencia para poder recurrir. Tengan en cuenta que el depósito, en el caso de que ganen en la corte, se los devuelven en la Cámara. Cuando el expediente vuelve, piden el reintegro del depósito, que ahora salió una reglamentación el año pasado, antes no era así, que está bien porque la inflación es alta, de que los depósitos apenas se interponen, se ordena al Banco Provincia que se afecten a plazo fijo. Porque si no, cuando me devuelven con los tiempos de la corte, no sé, yo puse X cantidad de dinero y no representa la misma cantidad, ¿no? Y tengan en cuenta de que si lo pierdo en corte, pierdo el depósito. A ver. En procesos laborales, en principio, solo el capital. Así que no, es capital. No se deposita intereses. Creo que respondí todo. No sé, ¿queda alguna más? ¿No? ¿Estamos? Bueno, nos queda el encuentro próximo, recurso extraordinario federal y los recursos de queja, que nada, son todos bastante parecidos. No tenemos acá cuestiones un poquito más, un poquito menos, pero son todos casi como el de apelación.